Hoy voy a contarte una historia que parece imposible. La historia de dos personas que nacieron en extremos completamente opuestos del mundo y que, aún así, el destino se encargó de cruzar sus caminos en el momento más inesperado. Y desde ese instante, nada volvió a ser igual, porque él lo tenía todo. Eduardo de la Vega, duque de Santa Marta, tenía 34 años, poder, apellido, tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y una vida construida sobre seguridad. Nunca le faltó nada, ni amor, ni protección, ni oportunidades. Creció en una familia fuerte, respetada, unida, de esas donde siempre hay alguien listo para sostenerte si caes. Su mundo era estable, sólido, intocable. Pero mientras Eduardo crecía rodeado de privilegios, en otro rincón de ese mismo mundo, había alguien creciendo en el abandono. Alicia Castillo, una niña que no eligió nacer en la pobreza, ni eligió quedarse sola. Porque un día, sin aviso, sin despedida, sin una sola explicación, su madre simplemente se fue, y nunca volvió. Alicia aprendió demasiado pronto lo que muchas personas nunca llegan a entender, que hay preguntas que jamás tendrán respuesta, y dolores que no hacen ruido, pero lo ocupan todo. Nunca conoció a su padre, ni su rostro, ni su nombre, ni si seguía vivo en algún lugar. Y aún así, siguió adelante, porque cuando no tienes a nadie, sobrevivir se convierte en tu única forma de resistencia. Dos vidas completamente distintas, dos destinos que jamás deberían cruzarse. Y sin embargo, el destino ya había decidido algo, porque mientras él vivía rodeado de abundancia, lo que más le faltaba en la vida, estaba a punto de entrar en su mundo, hambrienta, desesperada, y comiendo uvas en su viñedo. Antes de continuar, bienvenido a Historias con Sello de Amor. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Me encanta leerte y saber que estamos compartiendo esta historia juntos. Y quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia de amor, es una historia de caída, injusticia y de un destino que lo cambió todo en el momento exacto. Porque lo que Alicia estaba a punto de vivir no era solo el comienzo de su salvación, sino también el inicio de algo que Eduardo jamás había sentido. Alicia no tuvo una infancia, tuvo una lucha constante por mantenerse en pie. Creció aprendiendo a callar, a no molestar, a no esperar nada de nadie. Porque cuando esperas y nadie llega, aprendes a dejar de hacerlo. Trabajó desde muy joven, en casas ajenas, en cocinas que no eran suyas, rodeada de gente que nunca la miraba realmente. Aprendió a ser invisible, a aparecer solo cuando la llamaban y a desaparecer antes de incomodar. Pero incluso en medio de esa vida dura, hubo un momento en que todo pareció cambiar. Fue en una de esas casas, una de las más grandes de la región. Allí trabajaba Alicia cuando lo conoció. El sobrino del patrón, un joven distinto, de sonrisa fácil, de mirada cálida, de esos que no te atraviesan con los ojos, sino que te ven de verdad, y por primera vez en su vida, Alicia sintió algo diferente. No fue inmediato, no fue impulsivo, fue lento, casi silencioso. Como esas cosas que crecen sin que nadie se dé cuenta. Se encontraban por casualidad, en los pasillos, en el jardín, en pequeñas excusas que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las miradas duraban un poco más de lo normal, las palabras se volvían más suaves, y el mundo, por momentos, dejaba de ser tan pesado, hasta que ocurrió. El amor. Ese amor que no debería existir, pero que el corazón no sabe rechazar. Y él le prometió algo que Alicia nunca había tenido, un futuro. Le prometió casarse con ella, le prometió que no la dejaría sola, le prometió que la sacaría de esa vida. Y Alicia creyó, porque cuando nunca has tenido nada, una promesa se siente como todo. Se entregó a él, con el corazón abierto, sin reservas, sin miedo. Por primera vez,
Alicia dejó de sobrevivir y empezó a vivir. Pero la felicidad nunca se quedó el tiempo suficiente en su vida como para volverse costumbre, porque aquello que parecía el inicio de todo estaba a punto de convertirse en su mayor tragedia. La felicidad de Alicia duró lo justo para que doliera el doble cuando desapareciera. Todo cambió en una sola tarde, sin aviso, sin tiempo para prepararse. El hombre que amaba, el único que le había prometido un futuro, se vio envuelto en un conflicto peligroso, de esos que no se resuelven con palabras ni con buenas intenciones. Y ese día no volvió. Murió, y con él se fue todo lo que Alicia había empezado a construir. El mundo se volvió pesado otra vez, gris y silencioso, vacío, pero el dolor no venía solo, porque semanas después, cuando aún intentaba entender cómo seguir respirando, Alicia descubrió algo que lo cambiaría todo. Estaba embarazada, un hijo, lo único que le quedaba de él, creciendo dentro de su cuerpo, y por un instante, entre lágrimas, sintió algo parecido a esperanza. No estaba completamente sola, aún tenía algo suyo, aún tenía un motivo para seguir. Así que reunió valor, el poco que le quedaba, y fue a hablar con los dueños de la casa, con la familia de él. Esperaba compasión, un mínimo gesto de humanidad, porque llevaba en el vientre a su nieto. Pero lo que encontró fue algo muy distinto. Frío, distante, cruel. Ni una palabra de consuelo, ni una mirada de comprensión. Solo una decisión rápida, seca, definitiva. La echaron, sin más. Sus pertenencias fueron lanzadas afuera, como si los años de trabajo no valieran absolutamente nada, como si su dolor fuera un estorbo, como si su existencia fuera un problema que había que eliminar. Y no se quedaron ahí. Para asegurarse de que no pudiera levantarse, la destruyeron por completo, difundieron mentiras, dijeron que Alicia estaba embarazada de cualquiera, de un desconocido, de alguien sin nombre. La llamaron inmoral, indigna, indeseable, y en una ciudad pequeña, eso era una condena. Las puertas comenzaron a cerrarse, una tras otra, sin explicaciones, sin oportunidad, sin defensa. Alicia golpeaba, intentaba hablar, explicar, pero nadie escuchaba, porque las mentiras siempre corren más rápido que la verdad, y en pocos días, toda la ciudad ya había decidido quién era ella, sin conocer su historia, sin importarles la verdad, y así, embarazada, sola, rechazada por todos. Alicia Castillo lo perdió absolutamente todo, pero lo peor, aún no había llegado, porque sobrevivir iba a ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Alicia caminó sin rumbo durante horas, con una bolsa pequeña, el cuerpo cansado y el corazón completamente roto, hasta que llegó a lo único que encontró, una vieja cabaña de madera, al borde del camino, torcida, abandonada, con el techo lleno de agujeros y paredes que no protegían ni del viento, pero nadie la echó de allí, y eso ya era suficiente, porque cuando no tienes nada, cualquier refugio se convierte en un hogar. Se instaló como pudo, dormía sobre el suelo duro, cubriéndose con lo poco que tenía, escuchando el viento entrar por las grietas cada noche, el frío, la humedad, el silencio. Todo era constante, pero lo peor no era eso, era el hambre. Un hambre lenta, persistente, que no desaparece, que se queda contigo todo el día. Alicia empezó a sobrevivir como podía. Recolectaba frutas silvestres, arrancaba algunas verduras de los bordes de los cultivos, siempre de noche, siempre con miedo. Comía lo justo para no desmayarse y guardaba lo poco que podía para el día siguiente. Cada día era igual, sobrevivir, aguantar, resistir, y mientras tanto, su vientre seguía creciendo. El bebé se movía dentro de ella, recordándole que no podía rendirse, que ahora ya no vivía solo por ella. Cada noche,
Antes de dormir, apoyaba la mano sobre su barriga y susurraba una promesa que lo era todo. No vas a tener mi vida, te lo prometo. Y se aferraba a eso, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Hasta que un día todo cambió. Era una tarde calurosa, el sol caía fuerte y el aire olía a tierra seca. Alicia caminaba despacio, cansada, débil, cuando algo llamó su atención. Un viñedo, extenso, ordenado, hermoso. Las hileras de vides se extendían como si no tuvieran fin, cargadas de racimos de uvas oscuras, perfectas, brillantes, maduras. El aroma era dulce, intenso, imposible de ignorar. Alicia se detuvo junto a la cerca. Miró, solo miró, porque sabía perfectamente dónde estaba. Sabía que esas tierras pertenecían a alguien importante. Sabía que no debía entrar, sabía el riesgo, pero también llevaba días sin comer de verdad, y el cuerpo tiene un límite, uno que la razón no siempre puede controlar. Respiró hondo, apretó los labios y dio un paso, luego otro y otro más. Entró en el viñedo, despacio, con el corazón latiendo fuerte, como si cada paso fuera una decisión sin retorno. Se acercó a una de las vides, extendió la mano, temblorosa, y tomó un racimo. Lo arrancó con cuidado, como si estuviera pidiendo perdón. Se llevó una uva a la boca, y cuando la mordió, el jugo dulce explotó en su lengua, frío, perfecto, real, y en ese instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, porque a veces, el simple sabor de algo bueno es suficiente para recordarte todo lo que has perdido. Comió otra, y otra, con una mano sobre su vientre, cerrando los ojos por un segundo, dejándose llevar por ese pequeño momento de paz, sin darse cuenta de que no estaba sola, porque alguien la estaba observando, y ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Eduardo de la Vega no tenía pensado encontrarse con nada fuera de lo habitual aquella tarde. Solo quería revisar el viñedo, comprobar el estado de las vides antes de la cosecha. Nada más. Cabalgaba con calma, sobre su caballo blanco, dejando que el silencio del campo le acompañara, hasta que la vio. Una figura entre las vides, moviéndose con cuidado, demasiado cuidado. Se detuvo, entrecerró los ojos. Alguien estaba en su propiedad, y no parecía un trabajador. Apretó ligeramente las rodillas contra el caballo, y avanzó despacio, sin hacer ruido, observando, calculando. Estaba acostumbrado a eso, a mirar antes de actuar. Se acercó lo suficiente, como para ver con claridad. Una mujer, de espaldas, con un vestido gastado, pegado a un vientre grande, muy grande, demasiado, embarazada, y en su mano, un racimo de uvas. Eduardo frunció ligeramente el ceño, abrió la boca para gritar, para detenerla, para exigir explicaciones, pero en ese instante, ella se giró, y todo se detuvo. El grito murió antes de salir, porque no estaba mirando a una ladrona, estaba mirando a una mujer, asustada, agotada, con los ojos verdes abiertos de miedo y el cuerpo al límite. Durante un segundo, el mundo quedó en silencio entre los dos, y entonces, Alicia corrió, el instinto, el miedo, la costumbre de huir. Eduardo reaccionó al instante, espoleó el caballo, rodeándola antes de que llegara al final de la hilera. «Deténgase». Su voz fue firme, autoritaria, pero no dura. «Está embarazada. Puede caerse». Alicia se detuvo, no porque quisiera, sino porque sabía que tenía razón. Su respiración era agitada, las piernas temblaban, y aún así levantó la barbilla, con la poca dignidad que le quedaba. «Lo siento, señor. No quería invadir su propiedad». Eduardo la miró desde lo alto del caballo, analizándola, midiendo cada detalle. «Pero lo hizo», respondió con calma. «Estaba comiendo mis uvas». Alicia sostuvo su mirada,
y en esos ojos había algo que no se podía fingir: hambre, cansancio, dolor. ¿Va a mandarme arrestar?, preguntó ella con la voz tensa. Eduardo guardó silencio un segundo. Luego bajó del caballo, despacio, sin prisa. Se acercó. «Podría haber pedido», dijo finalmente. «No habría sido necesario hacerlo a escondidas». Alicia parpadeó, confundida. «Entonces, ¿no va a arrestarme?». Eduardo negó suavemente con la cabeza. «No». Y ese no lo cambió todo. Hubo un pequeño silencio. «De esos que pesan». «¿Cómo se llama?», preguntó él. Ella dudó un segundo. «Alicia Castillo». Eduardo bajó la mirada hacia su ropa, desgastada, sucia, rota en algunas costuras. Luego a sus pies, y después a su vientre. ¿Su esposo sabe que está en estas condiciones? La pregunta cayó como un golpe. Alicia retrocedió un paso. «Si no van a arrestarme, ¿puedo irme?». Algo en esa respuesta lo encendió. No era desafío, era defensa, era dolor. «Responda», insistió él con firmeza. «No la voy a arrestar». Alicia dudó, pero ya estaba cansada de mentir, de esconder, de resistir sola, y habló. Le contó todo: que no tenía esposo, que vivía en una cabaña, que nadie le daba trabajo, que habían arruinado su nombre, que sabía cocinar, limpiar, hacer cualquier cosa. «¿No necesita a alguien en su casa?», preguntó finalmente. «Esa casa es del duque». «¿No?». Eduardo la observó en silencio. Ella no lo había reconocido. No tenía idea de quién estaba frente a ella. «Yo soy Eduardo de la Vega». El silencio cayó entre ellos. «Duque de Santa Marta». Alicia lo miró, sin reacción, sin reverencia, sin miedo nuevo, porque ya no le quedaba nada que perder. Eduardo dio un paso más cerca, y su voz cambió. Ya no era solo autoridad, había algo más. «Señorita Castillo, usted no puede seguir así». Hizo una pausa. «Puedo ofrecerle trabajo, y enviaré a alguien por sus cosas». Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas, sin poder evitarlo. «¿Me va a dar trabajo?». «Sí». «Gracias, señor. Pero no tengo nada que buscar. Nada». Y esa palabra golpeó más fuerte que cualquier historia. Nada. Eduardo la miró fijamente, intentando entender cómo alguien podía llegar a ese punto, y en ese momento tomó una decisión. «Venga conmigo». Alicia sonrió. Una sonrisa real, la primera en mucho tiempo, pequeña, pero llena de algo nuevo, esperanza. Y así, sin saberlo, sin planearlo, sin entenderlo del todo, Alicia Castillo empezó a cambiar su destino. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba es que aquel encuentro no solo la salvaría a ella, también cambiaría la vida de Eduardo para siempre. El camino hasta la mansión fue silencioso. Alicia caminaba despacio, al lado del caballo de Eduardo, con una mano apoyada sobre su vientre. Todavía no terminaba de creer lo que estaba pasando. Horas antes no tenía nada, y ahora estaba entrando en el lugar más imponente que había visto en su vida. El viñedo quedó atrás, y poco a poco apareció el jardín. Perfecto. Cuidado. Ordenado hasta el último detalle. Flores alineadas, arbustos podados, una fuente en el centro que dejaba caer el agua con un sonido suave, tranquilo, como si en ese lugar el mundo fuera distinto. Y luego, la mansión, alta, elegante, imponente. Las ventanas reflejaban la luz dorada de la tarde, y las escaleras de piedra parecían llevar a otro mundo. Alicia se detuvo un segundo, solo un segundo, porque una cosa es saber que existen lugares así, y otra muy distinta es estar frente a ellos. «Vamos», dijo Eduardo con naturalidad, y ella lo siguió. Entraron por una puerta lateral, lejos de la entrada principal, porque incluso en la generosidad había límites invisibles. Eduardo la dejó esperando en un corredor y fue a buscar a alguien. Minutos después regresó con Rosita, la gobernanta, una mujer de mirada firme,
pero cálida, de esas que entienden más de lo que preguntan. Rosita observó a Alicia de arriba abajo, y en segundos comprendió todo. No necesitaba explicaciones. «Ven conmigo», dijo con suavidad. Alicia miró a Eduardo antes de irse. «Gracias, señor. A partir de ahora, habla con Rosita», respondió él, y se marchó. Pero no sin mirarla un segundo más de lo necesario. Rosita la condujo por el ala de los empleados, más sencilla, pero limpia, ordenada, segura. Se detuvo frente a una puerta. La abrió. «Esta será tu habitación». Alicia se quedó inmóvil. Dentro había una cama de verdad, con sábanas limpias, un pequeño sillón, una mesita, una ventana por donde entraba la luz. Parecía algo simple, pero para Alicia era todo, porque llevaba meses durmiendo en el suelo, meses. Tragó saliva, intentando no llorar. «Puedes bañarte», continuó Rosita. «Te traeré ropa, y mañana empezarás en la cocina». Alicia asintió. «Gracias». Pero esa palabra no alcanzaba. Esa noche todo fue distinto. Agua caliente, ropa limpia, comida, una cama. Por primera vez en mucho tiempo, Alicia no tuvo frío, no tuvo miedo, no tuvo hambre, y eso la desarmó más que cualquier otra cosa. Las horas pasaron, la casa quedó en silencio. Todos dormían, o casi todos. Alicia no pudo dormir del todo. Había algo nuevo en su interior, algo inquieto, algo que no sabía nombrar. Así que se levantó, despacio, y caminó hasta la cocina. Allí encontró un pequeño trozo de pastel que Rosita había dejado para ella. Se sentó, descalza, con el cabello suelto, y empezó a comer despacio, saboreando cada bocado como si fuera un lujo. Y en ese momento no sabía que alguien la observaba. «¿Pastel a estas horas, señorita Castillo?». La voz la hizo saltar. Alicia se giró de golpe. Eduardo, apoyado en la puerta, con una ligera sonrisa. «Señor, disculpe, yo...». «Tranquila», interrumpió él. Era una broma. Alicia soltó el aire. Rosita dijo que podía... y tenía razón. Eduardo entró. Dejó una bandeja sobre la mesa. Se acercó. Y por primera vez la vio de verdad, sin polvo, sin miedo, sin huida, con el cabello suelto, los ojos más vivos, y una belleza que no necesitaba adornos. Simple, real, humana. «¿Está cómoda aquí?», preguntó él. Alicia sonrió, y esa sonrisa llegó hasta sus ojos. «Mucho, no sabe cuánto». Eduardo asintió, y entonces miró el pastel. «¿Queda más?». Alicia soltó una pequeña risa, cortó un trozo y se lo ofreció. Eduardo se sentó frente a ella, sin protocolo, sin distancia. «Está bueno», dijo tras probarlo. «Sí», y el silencio que siguió no fue incómodo, fue tranquilo, natural, como si algo empezara a encajar sin hacer ruido. «¿El padre del niño?», preguntó él con cautela. Alicia bajó la mirada. «Murió». Silencio. «Lo siento». «No lo sienta», respondió ella con calma. «Incluso vivo, probablemente me habría dejado». Esa frase pesó más de lo que parecía. Eduardo la miró, con atención, con algo más profundo que curiosidad, pero no insistió. Sabía cuándo detenerse. Se levantó. «Descanse». «Buenas noches, señor». «Buenas noches, Alicia». Y se fue. Pero algo se quedó en el aire. Alicia volvió a su habitación, se acostó, apoyó la mano sobre su vientre. «Vamos a estar bien», susurró, y por primera vez en mucho tiempo lo creyó. Pero lo que Alicia aún no sabía es que no era la única que había cambiado esa noche, porque Eduardo ya no podía dejar de pensar en ella. Los días comenzaron a pasar, y poco a poco, la vida de Alicia empezó a reconstruirse. Trabajaba en la cocina con dedicación, aprendía rápido, observaba, escuchaba, y en poco tiempo se volvió imprescindible. Las otras mujeres la aceptaron, sin preguntas, sin juicios, como si entendieran que ya había sufrido suficiente,
Y eso, para Alicia, era algo nuevo, pero su cuerpo ya no podía esperar, porque el bebé estaba a punto de llegar. Fue en una noche silenciosa, sin aviso. El dolor comenzó de golpe, fuerte, profundo, imparable. Alicia se dobló sobre sí misma, apretando los dientes, intentando no gritar, pero no pudo. Rosita fue la primera en llegar, y en segundos todo se puso en movimiento: agua caliente, sábanas, manos firmes, instrucciones claras. Rosita sabía lo que hacía. Ya había ayudado a traer niños al mundo, pero para Alicia, aquella noche fue interminable. El dolor era constante, las horas no pasaban, el cuerpo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Y aún así, resistió, porque no estaba sola y porque ahora tenía algo por lo que luchar, hasta que finalmente, con los primeros rayos del amanecer, todo cambió. Un llanto, fuerte, claro, vivo, llenó la habitación. Rosita sonrió. Es un niño, y lo colocó en sus brazos. Alicia lo miró, como si el mundo acabara de detenerse. Pequeño, frágil, perfecto. Hola, mi amor, susurró. Mamá está aquí, y en ese instante, todo el dolor, todo el frío, todo el abandono, pareció perder peso, porque ahora ya no estaba sola, nunca más. Los días siguientes fueron distintos. La casa se llenó de vida. Las empleadas iban y venían con comida, ropa de bebé, sonrisas. Hortensia, la madre de Eduardo, también fue a verla, y sin hacer preguntas, sin juzgar, la trató con una calidez inesperada, como si ya la considerara parte de algo, y Alicia no entendía por qué, pero lo agradecía, hasta que 3 días después, alguien llamó a la puerta. Un golpe firme, tranquilo. Alicia fue a abrir, y al hacerlo, se quedó inmóvil. Eduardo, de pie, frente a ella. No pude venir antes, dijo con suavidad. Quería conocerlo. Alicia se hizo a un lado. Pase, señor. Lo condujo hasta la habitación. La cuna estaba en un rincón. El bebé dormía, en calma, ajeno a todo. Eduardo se acercó despacio, como si temiera romper algo. Se inclinó ligeramente. ¿Cómo se llama? Alicia bajó la mirada, y un leve color subió a sus mejillas. Eduardo. El silencio fue inmediato. Él levantó la vista. Le dio mi nombre. Alicia asintió. Usted nos salvó. Era lo mínimo que podía hacer. Eduardo volvió a mirar al niño, y algo dentro de él cambió. No fue evidente, no fue brusco, fue silencioso, pero profundo. Será un buen hombre, dijo finalmente. Fuerte, como su madre. Alicia se acercó a la cuna, apoyó las manos en el borde, y sin darse cuenta, sus dedos rozaron los de Eduardo. Un contacto leve, breve, pero suficiente. Ambos lo sintieron. Los dos levantaron la mirada al mismo tiempo, y por un instante, el aire se volvió más denso, más lento. Alicia retiró la mano. Gracias, por todo. Eduardo la miró, y esta vez no fue como antes. Había algo distinto en sus ojos, algo que ya no podía ocultar del todo. Felicidades, Alicia. Se giró y se fue. Pero esa noche, Eduardo no pudo concentrarse en nada, porque la imagen volvía una y otra vez. Alicia, sosteniendo a su hijo, sonriendo, viva, y por primera vez en mucho tiempo, él no se sentía completo, sentía que algo le faltaba, y lo más extraño de todo era que sabía exactamente qué era, porque sin darse cuenta, Eduardo ya no solo quería ayudarla, empezaba a necesitarla. El tiempo empezó a avanzar, y por primera vez en mucho tiempo, la vida de Alicia dejó de ser una lucha constante. Su hijo crecía sano, fuerte, siempre rodeado de cuidados, y ella había encontrado un lugar donde nadie la señalaba, donde nadie la rechazaba, donde podía respirar sin miedo,
Pero había algo que nunca desapareció del todo: el pasado, ese que parece quedarse en silencio, esperando el momento exacto para volver. Una mañana, mientras trabajaba en la cocina junto a Geralda, Alicia escuchó algo que le heló la sangre. «Hoy vienen invitados importantes», dijo Geralda con naturalidad. «La familia Salazar». El mundo se detuvo. Por un segundo, Alicia dejó de respirar. El frasco que tenía en la mano cayó al suelo. Se rompió. El sonido resonó en toda la cocina. «¿Estás bien?», preguntó Geralda. Alicia se agachó rápidamente. «Sí, solo fue un mareo, pero no era eso. Era miedo, porque esa familia no era cualquiera. Era la familia que la destruyó, los mismos que la echaron, los mismos que la humillaron, los mismos que la dejaron sola, embarazada, sin nada. La familia del hombre que amaba, la familia de su hijo». Alicia respiró hondo, intentando recomponerse. Pero sabía la verdad. Si la reconocían, todo podía derrumbarse. Otra vez. La noche llegó. Los carruajes comenzaron a llegar a la mansión. Risas, voces, luces. Todo parecía normal, pero Alicia sentía el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Desde la cocina, preparaba cada plato con precisión, sin errores, sin distracciones, como si su vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, así era. La cena avanzó. Todo salió perfecto, hasta que ocurrió. «Quiero felicitar a su cocinera», dijo una de las invitadas. «Esto es excelente», Eduardo asintió. «Es muy buena». Y entonces, sin pensarlo demasiado, Dominic, su hermano, añadió: «La encontramos robando uvas en el viñedo. Y mírala ahora». El silencio cayó en la mesa. Eduardo levantó la mirada. «Respeta a Alicia», dijo con firmeza. Tenía hambre, pero ya era tarde, porque alguien había escuchado lo suficiente. «¿Cómo se llama?», preguntó una mujer. Su voz era suave, pero tensa. Eduardo respondió con naturalidad: «Alicia Castillo». Y entonces todo cambió. Lucrecia, la madre, se quedó completamente inmóvil. Solo un segundo, pero fue suficiente, porque la reconoció. Y Alicia también lo supo, antes siquiera de verla. Minutos después, Rosita apareció en la cocina. «Eduardo quiere que vayas a la sala». El corazón de Alicia se aceleró. ¿Hice algo mal? Al contrario, pero Alicia sabía que no era tan simple. Respiró hondo, se acomodó el vestido, levantó el mentón y caminó, cada paso más pesado que el anterior. Cuando entró en la sala, las miradas se cruzaron, y en ese instante no hubo dudas. Reconocimiento, silencioso, brutal, inevitable. Lucrecia la miró, Alicia la miró, y ambas supieron todo, pero nadie dijo nada, porque hay silencios que dicen más que cualquier palabra. «La cena ha sido excelente», dijo Lucrecia con una sonrisa forzada. «Gracias, señora», respondió Alicia, perfecta, fría, controlada, irreprochable, como si nada hubiera pasado. Pero Eduardo observaba, y había algo que no encajaba. Lo vio en sus manos. Alicia las tenía detrás de la espalda, apretándose los dedos con fuerza, como si estuviera conteniéndose, como si estuviera luchando contra algo. Y en ese momento lo entendió. No sabía qué, pero sabía que algo había allí, algo importante, algo que Alicia no estaba diciendo. Ella salió de la sala, sin correr, sin fallar, pero en cuanto cruzó el pasillo, respiró como si hubiera estado bajo el agua, porque sabía la verdad. Esto no había terminado, ni de lejos, porque el pasado no solo había regresado, había entrado directamente en su nueva vida. Y esta vez no venía a quedarse en silencio. Esa noche, la casa quedó en silencio, pero dentro de Alicia todo estaba en ruido. Demasiado. Pensamientos, recuerdos, miedo, todo al mismo tiempo. Terminó de limpiar la cocina sola, con movimientos automáticos,
sin pensar realmente en lo que hacía, hasta que lo vio, un cuenco, lleno de uvas, moradas, perfectas, iguales a las de aquella primera tarde. Se quedó mirándolas, y de pronto, todo volvió. El hambre, el miedo, el encuentro. Eduardo se sentó despacio, tomó un racimo y empezó a comer, una uva, luego otra, como si estuviera reviviendo ese momento, sin poder evitarlo. Están dulces. La voz la hizo detenerse. Eduardo, de pie, observándola, como aquella primera vez. Alicia levantó la mirada. Sí, están muy buenas. Eduardo se acercó, esta vez sin distancia, sin rodeos. Se sentó frente a ella, serio, demasiado serio. Alicia, prometí no insistir, pero no puedo ignorarlo. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. El padre de tu hijo es de esa familia. El aire desapareció. Alicia dejó las uvas, despacio, como si el simple gesto pesara, y entonces se rompió. No con gritos, no con drama, con silencio, con lágrimas que no pudo detener. Sí, su voz apenas salió. Era su hijo. Eduardo apretó la mandíbula. ¿Te echaron sabiendo eso? Alicia asintió. Dijeron que mentía, que jamás aceptarían a un hijo mío como suyo. Respiró hondo. Me dejaron sola, embarazada, y se encargaron de que nadie volviera a ayudarme. El silencio fue pesado, denso, dolía. Eduardo pasó la mano por su cabello, molesto, indignado. ¿Cómo pudiste mirarlos hoy como si nada? Alicia lo miró, y esta vez no había miedo, había verdad. Porque no puedo perder esto, señaló alrededor. No puedo volver a quedarme sin nada. No ahora. No con mi hijo. Esa frase lo cambió todo. Eduardo la miró, y por primera vez ya no intentó contener lo que sentía. Alicia. No es solo eso. Hizo una pausa. Respiró. No sé cuándo empezó, pero no puedo dejar de pensar en ti. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, más intenso. Voy a verlo cuando tú no estás, porque cuando estoy cerca de ti, bajó la voz, quiero estar cada vez más cerca. Alicia sintió el golpe, directo, sin defensa. No, susurró, no podemos hacer esto. Eduardo no se movió. ¿Por qué no? Alicia se levantó, dio un paso atrás. Porque tú eres el duque. Y yo, hizo una pausa. Soy tu empleada. Y ya viví esto una vez. Su voz se quebró ligeramente. Me enamoré de alguien como tú, y su familia me destruyó. No voy a pasar por eso otra vez. El silencio se hizo absoluto. No quiero perder lo único que tengo ahora. Lo miró, con dolor, pero firme. Lo siento, y salió, sin mirar atrás. Eduardo se quedó allí, inmóvil, con todo lo que acababa de escuchar cayendo sobre él. Y lo entendió. Entendió que no era rechazo, era miedo, era herida, era historia. Esa noche, Alicia volvió a su habitación, miró a su hijo dormir y sintió el pecho apretarse, porque sabía la verdad. Lo que sentía por Eduardo era real, pero también lo era el miedo, y esta vez no estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Mientras tanto, Eduardo tomó una decisión, silenciosa, firme, irrevocable, porque por primera vez en su vida no estaba dispuesto a dejar escapar algo importante, y si tenía que enfrentarlo todo, lo haría. A la mañana siguiente, Eduardo ya no era el mismo. No dudaba, no evitaba, no se escondía. Por primera vez, sabía exactamente lo que quería, y no pensaba dejarlo escapar. Fue directo a ver a su madre, Hortensia. Entró en la habitación sin rodeos. Estoy enamorado de Alicia. El silencio fue inmediato, pero no incómodo. Y hay algo más, añadió. Su hijo es nieto de esa familia. Hortensia se quedó inmóvil unos segundos, procesando, ordenando, entendiendo, y cuando habló, su voz fue firme. Entonces esa mujer ha sufrido más de lo que imaginaba. Eduardo asintió. Y aún así,
Sigue en pie. Hortensia lo miró y sonrió. Tienes mi bendición, sin dudas, sin condiciones. Pero primero tendrás que ganarte su confianza. Esa misma mañana, Eduardo fue a buscarla, al viñedo, el mismo lugar donde todo empezó, el mismo lugar donde ella había entrado con hambre y miedo, y la encontró, entre las vides, con el sol iluminando su rostro. No estoy robando, dijo Alicia con una pequeña sonrisa. Eduardo soltó una risa suave. Se acercó, sin pensar, sin medir, y la besó. No fue un beso impulsivo. Fue decidido, profundo, real, de esos que no dejan espacio a dudas. Alicia no se apartó, no luchó, no huyó, porque en ese instante todo lo que sentía era más fuerte que el miedo. Cuando se separaron, él la miró. Dime que no sientes nada. Ella no pudo. Eduardo solo pronunció su nombre, y eso fue suficiente. Somos de mundos distintos, intentó decir ella. No, respondió él. Somos del mismo mundo, el único que importa. El nuestro. Alicia lo miró, todavía con miedo. ¿Y tu familia? Ya lo saben, y me apoyan. Silencio. Y yo ya quiero a tu hijo como si fuera mío. Eso la rompió, porque no era una promesa vacía, era verdad. Y entonces, Eduardo hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló, allí, en medio del viñedo. Alicia Castillo. Su voz fue firme. Clara, ¿quieres casarte conmigo? Te prometo que nunca volverás a estar sola, que nadie volverá a hacerte daño, y que voy a cuidar de ustedes dos, toda la vida. El mundo se detuvo, otra vez. Pero esta vez no había miedo, solo emoción. Alicia lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que ya no podía esconder. Sí, y en ese sí iba todo, el pasado, el dolor, la lucha y también la esperanza. Pero aún quedaba algo pendiente. El pasado. Días después, ambas familias se reunieron y Alicia, por primera vez, lo contó todo. El abandono, las mentiras, el frío, el hambre, la injusticia, todo, sin adornos, sin miedo, y el silencio que quedó fue más fuerte que cualquier palabra, hasta que ocurrió lo inesperado. Lucrecia se levantó y se arrodilló frente a ella. Perdóname. Su voz se rompió. Fui cruel, inhumana, y no hay forma de reparar lo que te hice. Lloraba, de verdad. Pero déjame conocer a mi nieto. El momento quedó suspendido. Alicia la miró, durante segundos eternos. No puedo perdonarte hoy. Silencio. Pero no voy a impedir que lo conozcas. Y eso lo cambió todo. El niño entró en la sala, y no hubo dudas. Era igual a su padre. La verdad ya no podía ocultarse. 2 meses después, la boda se celebró, en la misma propiedad, decorada con uvas, como símbolo de todo lo que había comenzado allí. Alicia caminó hacia el altar, ya no como la mujer abandonada, sino como alguien que había sobrevivido a todo y había ganado. El tiempo pasó. Llegaron más hijos, más vida, más calma. Y una tarde, años después, volvieron al viñedo, con sus hijos, riendo, corriendo entre las vides. «Voy a recoger más uvas que tú, papá», gritó el pequeño. Eduardo rió. Alicia lo miró, y en sus ojos ya no quedaba miedo. «Te amo», dijo ella. «Y yo a ti», respondió él. Y así, en el mismo lugar donde todo empezó, Alicia entendió algo, que la vida a veces te rompe, pero también sabe devolverte todo, cuando menos lo esperas. Y hasta aquí la historia de hoy, una historia que nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, la vida puede cambiar en un instante. Si te ha emocionado, déjame tu me gusta y suscríbete a Historias con Sello de Amor, para no perderte ninguna historia, y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás viendo.
Me encanta leerte. Nos vemos en la próxima historia.